Bueno, el tema de hoy a la tarde es un repaso sobre los principales textos de la Biblia sobre el diezmo. En muchas cabezas hay la pregunta, ¿es el diezmo una invención de la iglesia? ¿O es una invención de Dios? ¿A dónde encontramos el tema del diezmo en la Biblia? Entonces te invito en esta jornada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Sí, ahí está. Ok. Entonces te invito a una jornada por la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, sobre el tema del diezmo. Hay personas que preguntan, ¿se puede encontrar el tema del diezmo en el Nuevo Testamento? ¿Sabe que esa separación, regalando una importancia más grande al Nuevo Testamento, no es algo adventista, es algo evangélico, que se menosprecia el Antiguo Testamento y se valora desmesuradamente el Nuevo Testamento? Pero recuérdate que segunda de Timoteo 3:16 Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué cosa? ¿Conoces el texto? Cuando habló eso Pablo, todavía no existía el Nuevo Testamento. Pablo estaba hablando del Antiguo Testamento. Para mí es suficiente tener esa verdad del Antiguo Testamento. La verdad del sábado aparece aún menos que el diezmo en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué guardamos el sábado nosotros? Porque el sábado estaba antes de los judíos. No era solo algo para los judíos, así también como el diezmo. Pero vamos a seguir el principio del diezmo. ¿A dónde es establecido el principio del diezmo? El principio de que Dios es el creador y el dueño de todas las cosas ya está en el Génesis, en el capítulo 1. El capítulo 14 es muy interesante cuando Abraham encuéntrase con Melquisedec y ambos, los dos, dicen que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Versículos 19, 22. En español está creador de los cielos y de la tierra. Pero interesante es que la palabra original ahí es Cana. Esa palabra no solo significa creador, sino poseedor. Él que es el dueño porque adquirió el derecho de ser el dueño. Esa es la palabra original. Entonces, ¿cómo que dice Abraham? Dios es el poseedor de todas las cosas. Y eso se torna muy claro cuando estudiamos Génesis, el capítulo 1, a donde se ve la creación. Dios creando las cosas que están en el mar, en la tierra y en el ar. Él es dador y proveedor de todas las cosas, de acuerdo con Génesis del capítulo 1, 27 hasta 30. Y la humanidad, en Génesis 1, 26 y 28, la humanidad es establecida como los administradores. La palabra original es rada en el Antiguo Testamento y oikonos en el Nuevo Testamento. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre y señoree, rada, se señoree, que tenga dominio, que administre, que cuide de los peces del mar, y las aves de los cielos, no para depredación, sino para cuidar, para hacer prosperar, para hacer bien, no para malograr, no para ponerle basura, porque es mío, voy a poner basura en el mar, voy a poner basura en la tierra. No, el cristiano tiene el concepto de que la naturaleza, la tierra pertenece a Dios. Por eso tirar basura
en una floresta, en el agua. Es un pecado porque estoy malogrando la creación de Dios. Los que más deberían cuidar de la naturaleza somos nosotros los cristianos. Por ese concepto que tenemos en Génesis, porque todo pertenece a Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread, arrada otra vez, señoread, tenga dominio para cuidar, dominio para administrar, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es como si Dios nos dijera: mira, todo me pertenece, pero te invito a ser mi administrador, el cuidador, el que va a cuidar de las cosas de la tierra, que son mías, no son tuyas. Todas las cosas son de Dios. Y eso es un problema terrible cuando no tenemos el correcto concepto de propiedad. Y a veces nos confundimos con las cosas. Mi esposa, mis hijos, mi auto, mi carro, mi casa, mi tierra, eso no es nada mío, todo es de Dios. Y ese concepto de que todo es de Dios es un concepto que me trae paz. Porque si un ladrón me roba, me lleva todo, no llevó lo que es mío, no llevó lo que es de Dios. El que se arregle con Dios, que es el dueño, y para mí va a proveer Dios, porque Él me cuida. Y si yo acepto el rol de administrador de sus cosas, puedo quedar tranquilo y dormir a la noche. Y sabe que en tu negocio, en tu empresa, ahí a donde trabajas, van a echar fuera varias personas porque hay a la crisis. Eso no me hace perder el sueño porque puedo dormir en la noche. La tierra pertenece a Dios. Él lo sabe lo que es mejor. Me va a cuidar. Entonces, ese concepto es muy importante para nosotros cristianos. Nos trae paz. Mira, como administradores, aquí es un punto importante. No podemos disponer de todo que pertenece al propietario. Si eres un gerente de un negocio, el dueño te llama y te contrata como un gerente de un negocio. No puedes salir sacando las cosas del negocio y trayendo a tu casa. ¿Cómo se llama eso? Robo. No, pero soy gerente. Pero eres gerente, mas no dueño. El gerente no puede. Una señal de que yo no soy dueño es que no puedo tomar de todo que hay ahí. ¿Y qué pasó en el jardín de Edén? ¿Qué dijo Dios a Adán y Eva? Solo puedo poner las manos si el gerente me permite. Eso puede llevar a la casa. Oh, muchas gracias, me voy a llevar. Mi señora le va a gustar. Y llevo a la casa. ¿Y qué pasó en el jardín del Edén? ¿Qué le dijo Dios? Mira, de todo puedes comer, pero de una cosa no puedes comer, ni tocar. ¿Qué cosa es esa? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué dijo así Dios? Una señal, un recuerdo, un recordatorio para el hombre y la mujer de que ellos no tenían la propiedad, sino la pose, pero no la propiedad. No eran dueños, sino solamente administradores. Entonces dijo Dios: de todo se puede comer, porque yo como dueño les habilito a comer de todo, pero de ese árbol no puede comer. Porque si comen de este árbol, quiere decir que piensan que son dueños. Ese es el problema. Si piensan que son dueños, puede tomar de todo porque soy dueño. No, no eres dueño. Y estos conceptos de equivocado de propiedad es un problema. Hoy nosotros, y Elena de White dice que ese fue el concepto fundamental de a dónde se basa el diezmo. Porque el árbol estaba en el jardín, aparentemente disponible. Estaba ahí, linda, un lindo árbol. Los frutos. Yo estaba estudiando la Biblia con un amigo esa semana y estábamos estudiando la entrada del mal. Y entonces fuimos a leer ahí Génesis 1, 2
Y cuando entramos en el tema del árbol, él me dijo, entonces fue mismo una manzana. Y yo le digo, no. Yo le dije, no fue. Por lo menos no sabemos, la Biblia nos dice, no te creo porque siempre vi que era una manzana. Y yo le dije, pero yo no sé, la Biblia no dice nada. La Biblia dice que es el árbol con el conocimiento del bien y del mal, y ahora vi una fruta, un fruto ahí. Si era manzana, si no era, eso no lo dice la Biblia. Las personas les gusta añadir lo que nos dice Dios, lo que nos dice la Biblia. Pero la Biblia no habla qué fruta, pero ciertamente era una fruta muy atractiva, un fruto atractivo que les llamaba la atención, y ahí estaba el árbol de la fruta y se pasaba, quizá Eva se pasaba y no voy ni mirar porque no puedo tocar. Y conoce la historia. Tocar en eso significaba no reconocer la autoridad de Dios. Y ese mismo principio se extiende hasta hoy. Cuando recibo mi ingreso, mi salario, está completito ahí, en mi cuenta, en mi banco, aparentemente disponible. Pero así como en el jardín, ¿qué cosa dice Dios? De ese ahí no puedes tocar. ¿Qué es eso? ¿Por qué dice eso Dios? Es para que reconozcas que no eres dueño. Puedes comer de todo, puedes utilizar, pero ese porcentaje, esa proporción no puede tocar. Y cuando uno toca en eso, hace como hizo Eva y Adán. Está tocando en algo que pertenece a Dios. Y es una señal de que Él es el dueño y la autoridad. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya no reconoces Dios, ya no crees en Dios. Y sabes, te voy a decir algo. Si un día pasar, y ruego a Dios que no pase eso, si un día pasar que yo empiece no más a creer en Dios, la primera cosa que voy a hacer, estoy seguro de eso, la primera cosa que voy a hacer si paso a no creer más Dios, es que voy a parar de diezmar. Claro, porque si ya no creo que hay un Dios, entonces no voy a regalar la plata a los otros, mi plata a los otros. El hecho de que entrego ese diezmo a Dios es que todavía creo que hay un Dios en el cielo. Todavía creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero en el momento que ya no creo más, entonces claro que no soy loco. Una persona que entrega el diezmo, de dos opciones una, o es loco, hicieron lavado de cerebro y eres tonto y entrega plata para los otros, regala plata a los otros. O la segunda opción, crees que hay un Dios en el cielo y que maneja las cosas de la tierra y que maneja tu vida y que te cuida y que es el dueño de todas las cosas. Así es. Algunas cosas el propietario se las reserva para ser usada a su discreción. Aparentemente están disponibles para el consumo, como el sábado. Ahí está el sábado. Parece un día lindo para ir a la playa. ¿Por qué no? ¿Por qué no ir a la playa? El sol tan lindo, caliente, aparentemente disponible. Nada parece distinto, pero dijo Dios, ¿qué cosa? Este es mi día. Es una señal de su autoridad, de su poder. ¿Reconozco o no reconozco? El miedo, la falta de confianza en Dios, de que voy a perder recursos, puede llevar a algunos a la tentación. No reconocen el poder de Dios, pero la confianza en el proveedor conducirá a la obediencia. Tomó pues Jehová Dios al hombre, Génesis 2, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Elena de White dice que eso constituye la prueba de su gratitud y lealtad a Dios. Pero interesante es, algunas personas dicen, eso era para los judíos. El diezmo era para los judíos. No. Esa era una práctica prelevítica. ¿Qué quiere decir eso? Antes de los levitas, antes que hubiera judíos. ¿Cuándo aparece el diezmo por primera vez en la Biblia? En la historia de Abraham. ¿Era Abraham judío? No. Abraham fue el padre de dos naciones, de los judíos y de los árabes, de los otros ahí, de los hijos de Ismael. Entonces Abraham no era judío. Después que surgieron los judíos. Entonces antes, en el tiempo de los patriarcas, ya se diezmaba. Jacob, que tampoco era judío, después le hizo Dios Israel y entonces empezó el pueblo de Israel. Pero antes de eso, cuando todavía no era Israel, él dijo: de todo que me regale Dios, le voy a entregar el diezmo. Entonces era antes. Y una de las razones por qué no seguimos el tema del segundo diezmo. A veces no queremos hablar sobre eso. ¿Por qué no hablar? Es tan sencillo. Una de las razones por las cuales nosotros no practicamos el segundo diezmo, porque no se encuentra el segundo diezmo fuera de la economía judaica. Este diezmo sí se encuentra antes de los judíos y hay menciones en el Nuevo Testamento. Pero el segundo diezmo solo para los judíos. No se encuentra fuera de eso. Pero hay otras razones que no tenemos tiempo ahora de mirar. Y el diezmo de la tierra, así de la semiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es de Jehová. Diezmo es de Jehová, no pertenece a la iglesia. Ni tampoco yo debo darle el diezmo para el sostén de los ministros. Recuerda que por la mañana decimos que hay que hacer diferencia entre la motivación para dar y el uso que la iglesia lo hace de los fondos. La motivación es para darle al Señor. Eso es teología de la Biblia. Pero claro, el Señor dice, ¿cómo vamos a utilizar eso? Vamos a utilizar para mantener el ministerio. Vamos a ver más a frente. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Y algunos dicen, pastor, pero eso diezmo era solo para los asuntos agriculturales. Yo que recibo salario hoy no necesito entregar el diezmo porque no son de vacas. Y yo no tengo vacas. Entonces no necesito entregar el diezmo. Pero recuérdate que Abraham dijo a Melquisedec algo muy interesante. El rey de Sodoma quería que Abraham quedase con algunas cosas. Y Abraham dijo, no voy a quedar con nada. Puede tomar todo. No voy a quedar ni con un ¿cómo se dice eso del zapato? Cordón del zapato, ni con el cordón, porque todo hacía parte del despojo que traía de la guerra. Incluso cordones de zapato y otra cosa, que no era vaca, ni nada de agricultura. Y entonces Abraham dijo, solo queda conmigo lo que pertenece a los hombres que fueron conmigo, del despojo, de la guerra. Y entonces dice la Biblia que le dio a Abraham el diezmo de ¿qué cosa? Todo, incluso del cordón de los zapatos, de todo que trajo de la guerra.
esa práctica no fue cancelada en el Nuevo Testamento. Fue establecida en el Antiguo Testamento. Elena de White dice, así como el sábado, el diezmo fue establecido en el Antiguo Testamento y sigue en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué no habla más el Nuevo Testamento del sábado? Porque podría hablar más. Habla poco, pero muy poco. Dice que Pablo fue a la sinagoga en el sábado. Jesús tenía la costumbre de la sinagoga en el sábado. Pero a mí yo quería que tuviera más hablando del sábado en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento no habla mucho del sábado. ¿Y por qué no habla? Porque ya está establecido. Y para nosotros no hay la distinción del Antiguo y del Nuevo Testamento. No, el Antiguo Testamento es menos importante. Y sí, el Nuevo Testamento. Y yo he oído hasta adventistas decir, empieza a leer la Biblia por el Nuevo Testamento. Yo no he visto, pastor, la matutina empezar por la mitad. ¿Cómo es eso? No, empieza por enero, febrero, marzo, abril. La Biblia no se puede entender sin el Antiguo Testamento. ¿Cómo se va a entender Apocalipsis? ¿Cómo se va a entender el libro de Hebreos sin entender el Antiguo Testamento? Entonces no se empieza por el Nuevo Testamento. Un libro se empieza por el comienzo. Porque en el Génesis está la base de todas las cosas. Es muy importante eso. Así, y entonces dijo Jesús, mira que Jesús menciona el diezmo sin cancelar el diezmo. Jesús dijo, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, y quizá una mejor traducción podría ser, esto debería haber hecho. Esa traducción está en varias, esa manera está en otras traducciones, sin dejar de hacer aquello. Mateo 23. Y Pablo dice en 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Cuando Pablo habla eso, él está haciendo alusión al servicio levítico del templo. ¿Y cómo era sostenido, cómo era mantenido el servicio levítico del templo? Con los diezmos. Y entonces dice Pablo eso, Pablo dice, así también, de la misma manera que se hacía en el Antiguo Testamento, ordenó Dios que los que predican el Evangelio sean pagados por el Evangelio. O sea, ahora son los nuevos levitas, que ya no pertenecen a la tribu de Leví, pero que son escogidos de una manera distinta. Uno, por lo menos en la iglesia adventista, uno no puede ponerse de pie hoy y decir, yo soy pastor, dame el diezmo. Yo soy hijo de pastor, pero no es por eso que soy pastor hoy. O eres el hijo de pastor, para los levitas así era, eres hijo de sacerdote, también eres sacerdote, vas a comer del diezmo. Pero así no es en la iglesia adventista, en el Nuevo Testamento así no es. La iglesia lo elige, la iglesia lo escoge. La iglesia que determina, uno no se apunta a sí mismo para recibir del diezmo. Interesante, solo una curiosidad, diezmo también es una ofrenda. ¿Sabía de eso? Mira que dice la Biblia, Números 18:24. Los diezmos que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Diezmo también es una ofrenda especial. Y Elena de White habla lo mismo, que diezmo es una ofrenda. Ahí está el texto. Si es una ofrenda, ¿qué tipo de ofrenda es? ¿Es una ofrenda regular o no? Sí es una ofrenda regular. ¿Cuál es la regularidad? ¿Basada en el calendario? ¿Una ofrenda con una regularidad cronológica?
o una regularidad basada en un evento, en algo que pasa. ¿Qué piensa? Sí, una regularidad eventual, de un evento. ¿Y qué evento es ese? Que dispara el diezmo. Es recibir una bendición monetaria de la parte de Dios. Por la mañana vimos que uno no devuelve diezmo de bendiciones que son intangibles, que no se puede tocar. Eso no puedo. Mi Dios, gracias por el aire. Oh, el aire es una bendición de Dios, entonces voy a devolver el diezmo del aire. No, así no le pide la Biblia, así no le pide Dios. El diezmo es solo de bendiciones que son monetarias, que son financieras o materiales. A veces no son monetarias, si son animales, por ejemplo. En algunos lugares todavía hoy se entrega el diezmo en especie, diezmo de animales. En África especialmente, en varios lugares. Y entonces el diezmo es una ofrenda muy distinta de las otras, porque no solamente es una ofrenda con sistema proporcional, pero Dios especifica la proporción. Es la única ofrenda de la Biblia a donde Dios especifica una proporción, y la palabra en hebreo es maaser, que quiere decir exactamente un décimo. Porque alguna persona pregunta, pastor, ¿a dónde está en la Biblia que diezmo es uno 10%? ¿Cuál versículo de la Biblia? Y procura, no lo encuentra. ¿Y por qué no encuentra ningún versículo de la Biblia que habla que diezmo es 10%? Porque tampoco vas a encontrar un versículo en la Biblia que dice que caballo es un mamífero de 4 piernas. Cuando la Biblia habla caballo. Así también el diezmo, la palabra diezmo, ¿cómo se sabe el significado? Vas al diccionario. El significado de la palabra es 10%. O 1/10 de algo, de alguna cosa. Entonces, es regular. Ya vimos eso, ¿cuál debe ser la regularidad? ¿Es gratitud? No, un día específico, hoy el sábado voy a entregar el diezmo. No es porque el sábado, no es porque la luna nueva, nada de eso. ¿Qué hace con que yo entregue el diezmo? Proverbios 3:9 no habla de diezmo, pero el principio se aplica también. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Primicia, pero por el sentido de la palabra, no era diezmo. Primicia es un tipo distinto de ofrenda. Pero en un sentido secundario se puede decir que diezmo era un tipo de primicia, porque voy a entregar a Dios una parte importante de mi ingreso. Cada vez que hay un fruto, cada vez que hay un ingreso. Y eso incluye todo. Levítico 27, 30 a 32. Y también ve a Génesis 14. Y el diezmo de la tierra, todo lo que pasa bajo la vara. Muy interesante eso. Porque ahí se ponían los animales. A donde nací yo, en sur de Brasil, ahí se crean muchos animales, mucha creación de animales. Y se pone ellos en una parte muy angosta que solo pueda pasar uno, y entonces se va contando con la vara del pastor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese es el diezmo. No importa si es bueno, si es malo, si está enfermo, para el diezmo no importa, es el 10 de cada uno. Para ofrenda sí, para ofrenda hay que ser perfecto. Otra cosa interesante en la Biblia, hay un lugar para entregar el diezmo. Hay personas que dicen, pastor, hermana, ¿está entregando el diezmo? Sí, pastor.
mi diezmo es sagrado, yo lo entrego a los pobres todos los meses. Qué lindo, hermana, tu amor por los pobres. Es hermoso. Y Elena de White dice que debemos ayudar a los pobres, pero la ayuda a los pobres no puede venir de los diezmos. Para eso tenemos otras cosas, pero no de los diezmos. El diezmo, para que sea diezmo, necesita ser 3 cosas. El porcentaje correcto. Segunda cosa, ser traído al lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto para donde debo traer el diezmo? Y la tercera voy a hablar después. Deuteronomio 12, 5 y 6 dice: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis. Y allá iréis, y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos. Hay un lugar especificado, ahí voy a llevar el diezmo, al lugar establecido por Dios. Y recuérdate algo interesante. Muy rápido quiero comentar esa historia porque es muy interesante. Cuando Salomón pecó, recuérdate que Salomón se casó contrario al orden de Dios, se casó con muchas mujeres, egipcias, moabitas, y trajo los dioses de estas mujeres para Jerusalén, para el templo, el santuario. Después, y se apostató Salomón de Dios, pero más tarde se volvió a Dios. Dios le envió un profeta y dijo: mira, te voy a repartir el reino, ya no sigues tu familia siendo rey de todo Israel. 10 de las tribus se van a otro, tu siervo, y solo vas a quedar con 2 tribus. Más Dios, ahí está hecho. Y la historia sigue, y conoce cómo pasó. Su hijo Roboam ahí asumió el trono, y pronto cuando Roboam asume el trono, le pregunto a los israelitas: ¿vas a bajar la tasa, lo impuesto? Y le dice Roboam: no, más impuesto todavía voy a cobrar. Y entonces se separan las 10 tribus y se van. Mira, pero antes necesito contar que había un hombre muy inteligente llamado Jeroboam, muy capaz. Y un día un profeta, si no me engaño es Abías, un profeta le encuentra y lo unge y le dice: Dios te hizo rey de las 10 tribus de Israel. Y si fueras fiel como David, entonces tu casa va a ser tan duradera como la casa de David. Te voy a cuidar, te voy a proteger. Pero lo que pasa es que tan pronto Jeroboam asume el trono y él empieza a ver los hijos de Israel de su reino yendo hasta ¿dónde? Hasta Jerusalén para devolver el diezmo en Jerusalén. Y se quedó con miedo. Él dijo: se van allá, van a hacer amistad con Roboam, van a volver a Roboam y me van a matar. Entonces, ¿qué habló Jeroboam? Él dijo: ¿sabe qué? Ustedes ya se fueron mucho a Jerusalén. Ahora llega de eso. No necesita volver a Jerusalén. Devuelve el diezmo aquí. Y hizo altares por ahí. Y los levitas que vivían ahí no concordaron con eso. Y entonces Jeroboam los sacó del sacerdocio y estableció personas que no eran levitas, para ir ser sacerdotes. Y entonces esto empezó la apostasía del lado del reino del norte. Y después los otros reyes que fueron malos, impíos, siempre se dice, pecaron como Jeroboam, como el pecado de Jeroboam. Y vas a encontrar personas en la iglesia con el pecado de Jeroboam.
que van a decir, mira, no necesitamos más traer el diezmo al alfolí. ¿A dónde dijo Dios? Ya basta, ya traemos mucho. No necesita ir hasta allá. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Sino el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis. Allá iréis y llevaréis vuestros holocaustos, sacrificios, vuestros diezmos para ese lugar. ¿Qué dice Malaquías? Lo mismo. Trae todos los diezmos ¿a dónde? El alfolí es un sinónimo para la casa de Dios. Es el lugar para traer el diezmo. El diezmo no se usa como quiere uno, sino como establece Dios, que es el dueño de todas las cosas. Y probable, ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso es la promesa de Dios. Y ahora la tercera cosa. Diezmo, para ser diezmo, necesita ser el porcentaje correcto, entregado en el lugar correcto, y tercero lugar, ser utilizado de la manera correcta. Yo estaba dando estudio bíblico a una muchacha muy inteligente, haciendo la maestría en Johns Hopkins, en Washington. Muy inteligente. Y estábamos hablando de estos temas. Yo no pregunté, pero ella me dijo, pastor, yo tengo un gusto de entregar mi diezmo. Y yo pensé, ¿cómo? ¿Por qué no estudiamos eso todavía? Voy a preguntar, ¿y cómo entregas tu diezmo? Y ella me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo tomo la plata y la pongo en la, ¿cómo se dice? En la cesta, en la canasta. En la canasta, cuando lo que los diáconos pasan, ¿cómo se? El platito de la ofrenda. Yo pongo en el platito de ofrenda. ¿Cómo tomas la plata y pones, es tu diezmo? Sí, pastor, es mi diezmo. 10% de tu ganancia, sí. Y pones en el platito de ofrenda, sí. Yo le dije, eso no es tu diezmo. ¿Cómo no, pastor? Sí, es mi diezmo. No es diezmo. Porque diezmo solo es diezmo si es unos 10%, si entregas en el lugar correcto y si es utilizado de la manera indicada por Dios. Pero de la manera como entregas el diezmo, cuando toma el platito de la ofrenda el tesorero de la iglesia, ¿cómo considera el tesorero de la iglesia tu diezmo? Como ofrenda, no como diezmo. No, pastor, sí, claro, porque para que sea diezmo, ¿qué necesita hacer? Poner en el sobre y escribir diezmo. Si yo no escribo diezmo, toma el tesorero de la iglesia no sabe qué es diezmo, solo yo sé. Pastor, pero la Biblia dice que la mano derecha no debe saber lo que hizo la mano izquierda. No, pero eso no es un buen entendimiento. No tenemos tiempo, pero Elena de White comenta ese texto. No se aplica a eso. Yo necesito indicar que es diezmo, porque si no lo indico, la iglesia, sin maldad, va a utilizar de otra manera. Y hermano tesorero que están aquí, director de mayordomía de la iglesia, yo pienso que hay muchos hermanos y hermanas sinceros en la iglesia que están entregando el diezmo de esa manera. Están trayendo el diezmo, pero pone el diezmo ahí como una ofrenda, pero no es ofrenda, es algo distinto. Entonces hay que proveer instrucción a los miembros de la iglesia sobre eso, porque a los levitas, Números 18, 24, he dado por heredar los diezmos de los hijos de Israel. Mira, los israelitas le daban a Dios. Pero Dios dice, yo Dios, no ustedes. Nosotros no pagamos los ministros con el diezmo. No. Nosotros adoramos a Dios. Pero Dios dice, yo Dios le doy a los levitas. Entonces yo no puedo decir, yo estoy pagando los ministros. No.
No pago a nadie. Yo adoro a Dios. Mi diezmo no es para la iglesia, no es para ministros, no es para nadie de aquí abajo. Mi diezmo, porque yo también soy diezmante, mi diezmo se va a Dios. Y Él hace lo que quiere. Y lo que Él quiere es eso, porque a los levitas he dado por heredar los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Por eso es esperado que un pastor o un ministro no tenga otra ganancia, otro trabajo, que utilice su tiempo haciendo otro trabajo o ganancia, porque la palabra de Dios dice que estos hombres que reciben del diezmo no deben tener otra, por eso que reciben del diezmo, no deben tener otro trabajo. No sabes, dice Pablo, 1 Corintios 9, que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Eso se confirma en el Nuevo Testamento. Mira, habló Dios en el Antiguo Testamento que los levitas deberían vivir del diezmo. Pero ahora en el Nuevo Testamento, Pablo habla del templo, y entonces dice, de la misma manera que se hacía en el Antiguo Testamento, ahora se espera que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Y ya mencionamos esto, no debe ser dado a la iglesia. Debe ser entregado en la iglesia, que es el alfolí, la casa del Señor, pero no a la iglesia, es diferente. Es en la iglesia porque este es un lugar determinado por Dios, pero yo lo entrego en mi cabeza, no está yendo a la iglesia, sino está yendo a Dios. El que recibe es Dios. Así dice la palabra de Dios, Números 18, ofrecerán a Jehová. Eso es muy importante. Es una señal de reavivamiento y reforma. Malaquías, cuando Dios dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y entonces contesta Dios, en dos cosas, en los diezmos y las ofrendas. Es una manera de buscar. Y mira la historia. Algunos reavivamientos de Sedequías, de Josafat, mire el diezmo ahí. Esdras, Nehemías, reavivamiento, reforma, diezmo ahí. Restablecimiento del sistema de diezmo, porque es parte del reavivamiento, un retorno para Dios. Y Nehemías dijo, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Entonces reprendí a los oficiales y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Eso dijo Nehemías. Abstenerse de darlo constituye una falla moral grave. ¿En qué te habemos robado?, preguntan. En vuestros diezmos y ofrendas. Y entonces la consecuencia: malditos sois con la maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Elena de White dice que algunos no serán bendecidos si no retornan lo que están sacando de la parte de Dios, que pertenece a Dios. Es parte de una invitación de Dios. El diezmo es parte de una invitación de Dios para que lo testemos, para testar a Dios, probar a Dios. Gracias. Para probar a Dios. Dios invitó al malvado rey Acaz a probarle. Habló también Jehová a Acaz diciendo, recuérdate, Acaz sacrificó los hijos a los ídolos, quemó los hijos. Dios no pide como ofrenda los hijos. La ofrenda para el diablo es todavía más costosa.
cuesta mucho más. ¿Cómo entregar un hijo si no lo pidió Dios? Tan más fácil la dadivosidad regular y sistemática. Un porcentaje ahí de mi ingreso, el diezmo y otro porcentaje como ofrenda. Pero cuando uno se aleja de Dios se queda loco. Entregó hasta más, Dios no quiere este más. Acá se quedó loco. Mató los hijos para entregar como ofrenda, pero no a Dios, a los espíritus. Pero eso no quería Dios. Dios estaba llamando a Acaz para vuelve a Acaz. La vida a mi lado es más sencilla, más simple. Vuelve a Acaz, vuelve a Acaz. Y para llamar a Acaz, para volverse, Dios dijo, puede pedirme. ¿Qué quieres? Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo, de arriba en lo alto. ¿Y cuál fue la respuesta de Acaz? No pediré y no tentaré a Jehová. Y entonces la respuesta de Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seas a mi Dios. Esa oferta de Dios es una oferta ilimitada. Dios deseaba vaciar el cielo y tierra si tan solo el malvado rey estuviese dispuesto a creer. Imagina. Esa fue una de las más grandes ofertas que Dios le ha hecho a un ser humano. Puedes pedir lo que quieres. ¿Qué voy a hacer? Me prueba. Pero Acaz no quería creerle a Dios. No quería correr el riesgo de ver el milagro de que iba a pasar si él lo pidiera. Y entonces tendría que seguirle a Dios. No quería seguir a Dios. Eso es algo muy serio. Rechazó la oferta de Dios. Fue el Señor mismo quien invitó a Acaz a probarle. Acaz no estuvo dispuesto a permitir que el Señor le ayudase a creer. Al rechazar poner a Dios a prueba exteriormente para evitar abusar o usar a Dios, Acaz de hecho cansó a Dios. ¿Qué hace Dios con nosotros hoy? Dios nos invita a probarle también con el diezmo. Qué invitación maravillosa. Trae todos los diezmos y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Cuando una persona toma asiento para calcular el diezmo, parte de la bendición ya es saber cuánto gana. Porque algunas personas van ganando la plata y se van gastando. Y no tiene idea de cuánto reciben. Pero si uno se torna diezmante, hay que ponernos en los apuntes todos los ingresos, todas las cosas. Y cuando uno mira eso y hace la cuenta, eso para mí ya es mitad de la bendición. Porque solo por saber cuánto uno gana, ya empieza a organizar la vida financiera. Y algunos ya ni saben cuánto ganan. Y uno me dijo, pastor, ¿sabe qué? Un hombre que tenía mucha cosa. Me dijo, pastor, ¿sabe qué? Yo tengo tantas cosas, yo ni sé cuánto gano mucho. Así que devuelvo un diezmo promedio que creo que hasta a veces es más que de un 10%. Yo le dije, hermano, Dios no quiere más. Dios no quiere más. Diezmo no es 12%, 15%, 11%. Tampoco es 9 o 8 o 5. Diezmo es exactamente 10% de tu ingreso.
Si quieres entregar 15%, no lo hagas. Entrega como habló Dios. Sigue lo que está escrito. Solo 10% diezmo. Pero entonces los otros 5 entrega como ofrenda. Pero sigue lo que dice Dios. Exactamente como habló el Señor, así lo haga. Y Dios te va a bendecir. Que Dios te bendiga. Amén.